Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Resolviendo ESMATE. En este día les explicaré un poco acerca de la lección 2.4 de la unidad número 4, la cual se llama Caracterización de los ángulos alternos. Lo primero que haremos es entender lo que nos plantea el problema inicial. Dado que las rectas L y M son paralelas y S es la recta secante, realiza lo siguiente. Número 1. Calcula el valor de los ángulos restantes. Número 2. Determina qué relación existe entre los pares de ángulos alternos internos y externos. Bien, lo primero que haremos es observar la figura. Como podemos ver, esta recta que les estoy ahorita señalando con el mouse es la recta L y esta otra es la recta M. Ahora, esta otra recta es una recta secante que corta a las rectas paralelas. También nos dan que la medida del ángulo A es igual a 40 grados. Sabiendo ya y entendiendo un poco acerca de lo que nos está planteando el problema inicial, vamos a pasar a resolver el ejercicio. Como número 1 nos dicen que tenemos que calcular el valor de los ángulos restantes y eso es lo que haremos en este momento. Bien, como podemos observar en la figura, el ángulo A y el ángulo B son ángulos suplementarios porque la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. Entonces nosotros podemos decir que A más B es igual a 180 grados. Como nosotros ya conocemos la medida del ángulo A, el cual es 40 grados, lo que hacemos es sustituir esta medida en nuestra ecuación y tenemos que 40 más el ángulo B es igual a 180 grados. Como 40 grados y el ángulo B están sumando, entonces podemos pasar este 40 grados a restar con el 180. Por lo tanto, nos queda que el ángulo B es igual a 140 grados. Ahora, si observamos la figura, nos podemos dar cuenta que el ángulo C y el ángulo A son opuestos por el vértice. Por lo tanto, en clases anteriores nosotros hemos visto que cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, sus medidas son iguales. Entonces, el ángulo C también va a medir 40 grados. Asimismo pasa con el ángulo B y con el ángulo D, también son opuestos por el vértice. Como ya encontramos la medida del ángulo B, el cual es 140 grados, entonces la medida del ángulo D también será 140 grados. Ahora, en la clase pasada nosotros vimos más acerca de los ángulos correspondientes. En esta ocasión nosotros también, como ya entendimos mejor de los ángulos correspondientes, nosotros podemos utilizar lo que hemos comprendido para poder encontrar la medida de los ángulos restantes. Observemos en la figura que el ángulo A y el ángulo E son ángulos correspondientes y nosotros ya vimos antes que cuando dos ángulos son correspondientes, sus medidas son iguales. Por lo tanto, como el ángulo A es igual a 40 grados, el ángulo E también va a ser igual a 40 grados. Asimismo pasa con el ángulo F y con el ángulo B, también son ángulos correspondientes. Entonces, como el ángulo B es igual a 140 grados, el ángulo F también será igual a 140 grados. Lo mismo pasa con el ángulo H y el ángulo D. Como el ángulo D es igual a 140 grados, entonces el ángulo H también será igual a 140 grados. Y asimismo el ángulo G y el ángulo C. Como ya encontramos el valor del ángulo C, el cual es 40 grados, entonces también la medida del ángulo G será 40 grados. Y así logramos resolver lo primero que nos piden en el problema inicial. Ahora, para resolver lo siguiente, el cual es determina qué relación existe entre los pares de ángulos alternos internos y externos. Bien, si nosotros observamos la figura y teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar anteriormente, vemos que el ángulo B y el ángulo H son ángulos alternos internos y también podemos observar que estos ángulos tienen la misma medida. Lo mismo pasa con el ángulo C y con el ángulo E. Podemos observar que el ángulo B es igual que el ángulo H. Los dos son igual a 140 grados. Lo mismo pasa con el ángulo C y con el ángulo E. Los dos son igual a 40 grados.
Ahora, también en la figura podemos observar que el ángulo A y el ángulo G son ángulos alternos externos y también tienen igual medida. Asimismo con el ángulo D y con el ángulo F. Vemos que el ángulo A y el ángulo G son igual a 40 grados y el ángulo D y el ángulo F son igual a 140 grados. Entonces, contestando lo que nos preguntan en el número 2, que determina la relación que existe entre los pares de ángulos alternos internos y alternos externos, nosotros podemos decir que los ángulos alternos internos y alternos externos tienen igual medida. Vamos a ver lo que nos dice la conclusión. Si dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, entonces los ángulos alternos internos y los alternos externos son iguales. Esta afirmación se cumple también en sentido contrario, es decir, si los ángulos alternos internos o los alternos externos que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales, entonces las rectas son paralelas. Nosotros pudimos observar cuando solucionamos el número 2 del problema inicial que la medida de los ángulos alternos internos y alternos externos son iguales. Entonces lo que nos está diciendo la conclusión es cierto. Y esto ha sido todo en el video de este día. Espero de que hayan comprendido muy bien sobre la caracterización de los ángulos alternos internos y alternos externos. Espero de que todos pasen un feliz día.